Aquella noche de mayo en Culiacán, el aire en el Salón Bugambilias no solo estaba pesado por el calor húmedo de Sinaloa, sino por una certeza invisible que sobrevolaba la multitud. La vida de un hombre estaba a punto de cambiar para siempre en cuestión de segundos. Chalino Sánchez, el hombre que dio voz al inframundo, sostenía un pequeño trozo de papel que contenía más que palabras. Contenía el peso de un destino inevitable y la frontera final entre el artista y el mito. Lo que sucedió en los minutos siguientes no fue solo una actuación musical, sino el acto supremo de un hombre que, ante la muerte anunciada, eligió no desviar la mirada ni por un instante. Todo lo que conocemos sobre coraje e integridad fue puesto a prueba bajo las luces amarillentas de aquel escenario, donde el silencio de una nota gritó más fuerte que cualquier trompeta de mariachi. Si los casos misteriosos como este te fascinan, suscríbete al canal para no perderte ninguna investigación. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos ves. El Salón Bugambilias, el 15 de mayo de 1992, no era solo un salón de fiestas, sino un caldero donde el destino hervía bajo el cielo opresor de Culiacán. El calor del noroeste mexicano entraba por las puertas abiertas como una presencia sólida, mezclándose con el aroma penetrante de sudor, cerveza barata y humo de cigarrillo que flotaba estático en el aire denso. Cada rincón de aquel espacio estaba saturado por una humedad que pegaba las camisas de seda a los cuerpos, creando una sensación de claustrofobia física incluso en un ambiente tan vasto y ruidoso. Bajo el brillo intermitente de luces amarillentas y precarias, las sombras parecían cobrar vida propia, arrastrándose por las paredes desconchadas mientras la música regional intentaba sin éxito enmascarar la electricidad estática de algo terrible que estaba a punto de manifestarse. En aquel escenario la realidad era táctil, bruta y desprovista de cualquier sofisticación moderna o confort visual. La multitud que llenaba el recinto aquella noche formaba un mosaico complejo de la sociedad de Sinaloa, donde la línea entre la honestidad y el crimen era trágicamente tenue. Trabajadores rurales de manos callosas, aún con el polvo del campo en sus botas, compartían el mismo espacio limitado con figuras sombrías que ocupaban las mesas centrales con una autoridad silenciosa y peligrosa. El tintineo de botellas de vidrio golpeando el toles metal de las mesas era el metrónomo de una euforia que rozaba la desesperación, una celebración donde la alegría parecía ser solo una máscara temporal para la violencia latente. Hombres de sombreros anchos y cinturones de cuero trabajado intercambiaban miradas rápidas, midiendo el territorio y el respeto ajeno con la precisión quirúrgica de quien sabe que el orden social allí se mantenía por el miedo y la tradición, nunca por la ley oficial del Estado. El olor a pólvora quemada y tabaco fuerte flotaba como una niebla invisible, impregnando cada centímetro de la atmósfera y otorgando al lugar un aura de peligro inminente y arcaico. Las lámparas calientes creaban halos de luz que destacaban el brillo metálico de hebillas y, ocasionalmente, el contorno de armas escondidas bajo las ropas holgadas, revelando la naturaleza cruda de aquel encuentro social. No había espacio para la inocencia dentro de las paredes del Bugambilias. Cada movimiento era observado y cada risa cargaba un eco de tensión que hacía que los vellos del brazo se erizaran sin motivo aparente. El sonido de la banda en el escenario, con sus metales estridentes y el acordeón rítmico, servía como una banda sonora hipnótica que mantenía a todos en un estado de trance colectivo, mientras el mundo exterior, con sus reglas morales y seguridad cívica, parecía haber dejado de existir por completo en aquella noche fatídica. Sumergirse en aquel ambiente era aceptar que la vida poseía un valor volátil, regido por códigos de honor que a menudo se escribían con sangre y se sellaban con el silencio absoluto. La atmósfera de Sinaloa en 1992 era una destilación de supervivencia y fatalismo, donde el entretenimiento era el único refugio contra la dureza de un cotidiano marcado por la ley del más fuerte. El espectador atento podía sentir el peso de la expectativa en el aire, una vibración que recorría la espina dorsal de quien comprendía que en Culiacán los momentos de mayor gloria suelen ser vecinos inmediatos de la tragedia más profunda. Cada respiración dentro del salón era un recordatorio de la fragilidad humana, una invitación a observar de cerca el espectáculo de un hombre que se convertiría en el centro de una tormenta moral y física que definiría para siempre el significado de ser una leyenda inmortal en su tierra natal. Chalino Sánchez ocupaba el centro del escenario no como un astro fabricado por la industria, sino como un hombre cuya sola presencia exigía un tipo de respeto casi religioso. Portaba su sombrero con una inclinación característica, un detalle visual que delataba a alguien forjado tanto bajo el sol de los campos como en las sombras más densas de la naturaleza humana.
Su camisa de seda, impecablemente alineada, servía como una armadura discreta para el cuerpo marcado por cicatrices que el público solo conocía a través de sus letras de dolor y supervivencia. No buscaba reflectores por vanidad, sino por una necesidad visceral de narrar la realidad bruta de su pueblo. Su poder no provenía de gestos amplios, sino de una inmovilidad calculada que sugería una preparación constante. Chalino entendía perfectamente que en Sinaloa la postura de un hombre revela su destino mucho antes de que su voz alcance el primer micrófono. Sus ojos eran su herramienta más afilada, recorriendo el salón con una precisión clínica que ignoraba el brillo de la fama para enfocarse en la esencia de lo que ocurría en las sombras. Había una ausencia total de ego en su actuación, una entrega que lo transformaba en un canal para las tragedias y esperanzas de aquellos que lo escuchaban con devoción. Cada nota emitida cargaba el peso de una vida moldeada en el fuego de las pruebas reales, desde la pérdida precoz de familiares hasta las amenazas constantes que acompañaban su ascenso meteórico. No cantaba para ser adorado, sino para validar la existencia de quienes vivían al margen, usando la música como una herramienta de dignidad en un mundo que frecuentemente la negaba. Su maestría interna se manifestaba en el control absoluto de su respiración y ritmo, manteniendo una calma gélida incluso cuando las palabras se sumergían en los abismos más profundos de su propia historia turbulenta. A pesar de la creciente mística que lo rodeaba, Chalino permanecía anclado en una simplicidad desarmante que lo hacía simultáneamente accesible y peligrosamente auténtico para quien conocía las reglas de las calles. No se escondía tras personajes. Lo que la audiencia presenciaba era el mismo hombre, que había trabajado la tierra y protegido su honor con una lealtad feroz y sin concesiones. Esa falta de artificio era su arma más poderosa, permitiendo una conexión directa con las almas endurecidas en el salón, algo que ningún artista pulido jamás lograría replicar. Era un sobreviviente nato que había dominado el arte de existir en el presente, consciente de que el pasado era un fantasma y el futuro, una promesa incierta. Sus elecciones, desde el agarre firme del micrófono hasta los asentimientos discretos, hablaban de alguien que había hecho las paces con su propia mortalidad mucho antes de que comenzara el espectáculo. El antagonista de esta noche no era un individuo con rostro y nombre, sino una presencia omnipresente y sofocante conocida como la sombra de la inevitabilidad. Esta fuerza era la propia arquitectura de violencia que gobernaba Sinaloa, un regulador silencioso de vidas que operaba con la eficiencia fría de una máquina depredadora e invisible. Existía en las leyes no escritas del territorio, en las miradas compartidas por hombres poderosos y en la certeza absoluta de que nadie, independientemente de la fama o el talento, estaba fuera de su alcance letal. Esta entidad invisible sentía una profunda superioridad, derivada del poder de decidir exactamente cuándo una historia debía ser interrumpida. Observaba desde las esquinas del salón una masa informe de miedo colectivo y brutalidad histórica que consideraba a Chalino Sánchez no como un héroe, sino como un mero inquilino temporal de una vida que pretendía reclamar sin ningún tipo de misericordia. Esta amenaza intangible encontró su anclaje físico en un objeto pequeño y mundano, un trozo doblado de papel blanco que se movía entre la multitud como un virus silencioso. El mensajero era solo una sombra entre tantas otras, un hombre común que servía como receptáculo de un mensaje que cargaba el peso insoportable de un ataúd de plomo. Para el observador casual parecía solo una petición de plenémesis, canción más o un saludo de un fan entusiasmado, pero dentro de la lógica implacable de aquel ambiente, la nota era una sentencia de muerte firmada por la arrogancia del poder absoluto. Representaba el momento exacto en que el sistema decidía interrumpir la música con el silencio definitivo de la tumba. El antagonista se manifestaba a través de este gesto de crueldad casual, burlándose de la gloria momentánea del ídolo al recordarle que su existencia dependía solo del frágil hilo de un capricho, sombrío y violento. La verdadera naturaleza de este antagonista residía en la creencia de que el miedo podía descomponer la dignidad de un hombre ante su propio pueblo en pocos segundos. El objetivo era despojar a Chalino de su estatus mítico, reduciéndolo a una víctima temblorosa que suplicaría por una hora más de existencia ante los ojos de sus seguidores devotos. Al elegir entregar la amenaza en el apogeo de su actuación, el sistema buscaba demostrar que el arte era un escudo frágil contra la realidad brutal de una bala. Era una muerte arrogante que no deseaba solo destruir el cuerpo físico, sino humillar el espíritu, demostrando que ningún rey del corrido podía sobrevivir al juicio de aquellos que realmente gobernaban la oscuridad de la noche. Esta fuerza se sentía superior porque controlaba el reloj y la geografía de la salida, esperando con una sonrisa depredadora el momento en que las luces se apagarían definitivamente. El momento en que el brazo del desconocido se extiende,
Hacia el escenario marca la ruptura definitiva entre la realidad de la fiesta y el abismo de la tragedia inminente. Chalino recibe el papel con la naturalidad de quien está acostumbrado al caos, pero el tacto de esa fibra en su piel carga un voltaje gélido, algo que desequilibra el balance térmico del salón saturado. Al desdoblar el pequeño fragmento de papel, el mundo alrededor comienza a desacelerar en una distorsión temporal donde el sonido del acordeón se vuelve un eco distante y lastimero. La caligrafía hostil en la nota no es solo un aviso, es una invasión brutal de su privacidad espiritual en el momento de mayor entrega artística. Cada palabra dibujada allí funciona como un clavo invisible clavado en la madera de un destino que, hasta hace segundos, parecía bajo su control inquebrantable. La cámara del alma se enfoca ahora en los detalles mínimos que traicionan la batalla interna que el rey del corrido libra contra su propio instinto de preservación. Una gota de sudor pesado y salado resbala lentamente por su sien, dibujando un camino tortuoso que desaparece en el cuello de su camisa de seda, mientras su garganta ejecuta un movimiento involuntario al tragar en seco el sabor metálico del miedo. Sus ojos, antes enfocados en la conexión con el público, ahora parecen perforar el propio papel, leyendo y releyendo las mismas palabras como si buscasen una salida lógica que simplemente no existe. La mandíbula de Chalino se contrae levemente, revelando la tensión de los músculos faciales que luchan por mantener la máscara de serenidad impuesta por décadas de dureza. No hay gritos, no hay peticiones de auxilio, solo el sonido apagado de su propio corazón martilleando contra las costillas. Mientras la revelación de la nota consume la paz interna de Chalino, el salón Bugambilias continúa sumergido en una euforia ciega y ruidosa que ignora el sacrificio en curso. Hombres levantan sus vasos y mujeres sonríen al escenario, totalmente ajenas al hecho de que el hombre, ante ellas, acaba de leer su propia acta de defunción en tiempo real. Este contraste genera una sensación de aislamiento absoluto, transformando el escenario en una isla desierta rodeada por un mar de rostros felices que ya no pertenecen al mismo plano de existencia que el cantante. Para Chalino, la música que él mismo comanda se convierte en un ruido de fondo sin sentido, una vibración mecánica que solo sirve para llenar el vacío dejado por la noticia abrumadora. Está trágicamente solo en medio de cientos, cargando un secreto que pesa más que todo el equipo de sonido de la banda. La percepción del desastre comienza a filtrarse en las primeras filas y entre los músicos de la banda, que notan el cambio sutil en el campo energético del protagonista. El acordeonista vacila por una breve milésima de segundo al notar la mirada de Chalino, que ahora posee una profundidad de quien observa el más allá mientras aún respira el aire de Sinaloa. La tensión se extiende como una mancha de aceite sobre el agua, contaminando la atmósfera con una expectativa sombría de que el enfrentamiento final ya no es una posibilidad, sino una certeza matemática. El aire se vuelve tan espeso que parece necesario cortarlo con una hoja para poder respirar, mientras el público comienza a sentir que el espectáculo ha cambiado de naturaleza. El riesgo ahora es palpable, una fuerza gravitacional que empuja a todos hacia el centro de un remolino donde la vida y la muerte danzan juntas. Chalino Sánchez no corre, no implora y no permite que el miedo asuma el mando de su voz. En su lugar, dobla el papel con una calma glacial y comienza a cantar Alma enamorada. En ese momento la música deja de ser un entretenimiento para convertirse en un testamento sonoro, ejecutado con una precisión quirúrgica que atraviesa el estruendo del salón como una hoja de acero templado. No hay florituras dramáticas ni peticiones de ayuda, solo la entrega absoluta de un hombre que decidió que, si ese sería su acto final, sería impecable y eterno. Su voz no vacila, manteniendo un control emocional devastador que hace que el aire alrededor parezca congelarse instantáneamente. Mira al vacío del salón con una mirada que trasciende a la audiencia, aceptando su destino con la dignidad silenciosa de quien sabe que la muerte puede llevarse el cuerpo, pero jamás silenciará su canción inmortal. Cuando la última nota de Alma enamorada se disipa en el aire saturado del salón Bugambilias, un silencio antinatural se instala cortando la euforia de la multitud como un golpe de gracia. Chalino Sánchez no espera los aplausos ni busca la validación de quienes lo rodean. Simplemente deja el micrófono con una delicadeza que contrasta brutalmente con la violencia contenida en la nota que ahora descansa en su bolsillo. Cada paso que da hacia la salida es medido, rítmico y desprovisto de cualquier prisa o pánico, transformando su retirada en un desfile de dignidad absoluta. El escenario, antes centro de una celebración ruidosa, ahora parece un altar abandonado donde la presencia del mito aún resuena de forma fantasmal. Camina con el control de quien ya ha cruzado la línea entre el miedo y la aceptación, dejando atrás un rastro de respeto gélido que inmoviliza el salón.
En las mesas centrales, las figuras sombrías que representaban la sombra de la inevitabilidad permanecen estáticas, capturadas en un estado de perplejidad ante la reacción inesperada de su presa. Esperaban observar la descomposición moral de un hombre, querían ver el temblor en las manos y la súplica en la mirada, pero en su lugar presenciaron una clase magistral de estoicismo y dominio interno. El plan de humillación pública se disolvió ante la postura inquebrantable de Chalino, quien trató la sentencia de muerte como un mero detalle burocrático de una noche de trabajo bien ejecutada. El ambiente, antes dominado por la autoridad brutal de quienes enviaron la amenaza, ahora parece sometido a la voluntad silenciosa del cantante que se negó a ser una víctima. El poder cambió de manos en el silencio, revelando que la verdadera autoridad reside en el alma de quien no teme a la muerte de ninguna manera y mantiene su integridad. Chalino cruza la puerta de salida y se encuentra con la noche de Culiacán, donde el aire es ligeramente más fresco, pero aún cargado con el presagio de lo que está por venir en esas carreteras desiertas. No mira atrás, no busca escoltas y no intenta esconderse en las sombras protectoras, actuando con la serenidad de quien ha cumplido con su deber para con su propia verdad. Su control físico y emocional es tan absoluto que incluso sus perseguidores, ocultos en la oscuridad exterior, sienten el peso de una presencia que no puede ser disminuida por la pólvora o el acero. Entra en el vehículo con movimientos fluidos y decididos, manteniendo la integridad de un guerrero que sabe que la batalla más importante, la del honor contra el miedo, ya ha sido ganada de forma definitiva bajo las luces intensas del escenario. El hombre que sale del Bugambilias ya es una leyenda inmortal e intocable. El intento de ruptura interna que el antagonista pretendía realizar con esa nota se desmoronó en el preciso instante en que la música no paró. El sistema de violencia que se alimentaba del pavor ajeno encontró por primera vez un límite infranqueable en el alma de un hombre que se negó a mostrar debilidad. Quienes detentaban el poder de la muerte en Sinaloa sintieron una incomodidad inédita, una grieta en su propia sensación de omnipotencia al darse cuenta de que no habían logrado reducir a Chalino al estado de súplica. El papel, que debía ser un instrumento de tortura psicológica, se convirtió en el pedestal sobre el cual la dignidad del artista se elevó por encima de cualquier amenaza terrenal. La victoria verdadera no se conquistó a través de la supervivencia física, sino a través de la desintegración total del miedo, demostrando que el control del opresor termina donde comienza el coraje inquebrantable de quien acepta su destino con integridad. La percepción de Culiacán sobre su ídolo sufrió una metamorfosis profunda e irreversible en las horas que siguieron a aquella presentación histórica en el Bugambilias. El público, que antes veía en Chalino solo a un portavoz de sus dolores cotidianos, pasó a verlo como una entidad que trascendía la propia existencia humana y sus limitaciones biológicas. El silencio que mantuvo y la firmeza con la que condujo su espectáculo bajo la sombra de la ejecución crearon una nueva capa de significado para cada corrido que ya había cantado. La ciudad, acostumbrada a ver hombres fuertes caer en la desesperación ante el fin, fue testigo del nacimiento de un nuevo paradigma de honor que redefiniría el orgullo de todo un pueblo por generaciones. El intento de silenciarlo a través del terror falló miserablemente, pues en lugar de una víctima olvidada, el sistema fabricó un mártir cuya voz se volvería omnipresente en cada esquina. Incluso para aquellos que orquestaron el fin de Chalino, la transformación fue inevitable e increíblemente desconcertante, pues vieron cómo su propia herramienta de control se volvía contra ellos. La muerte física, que ocurriría en los márgenes aislados de una carretera polvorienta al amanecer, dejó de ser un acto de castigo para convertirse en un ritual de consagración eterna. El antagonista, representado por el engranaje implacable del crimen, se dio cuenta demasiado tarde de que al intentar apagar la luz de Chalino, terminó por proyectar su sombra sobre la historia mexicana para siempre. No hubo la satisfacción del dominio absoluto, solo el reconocimiento amargo de que la integridad de un hombre puede ser más resistente que el plomo de las balas. La percepción del poder cambió radicalmente. El miedo que la nota debía instigar fue reemplazado por un respeto místico que transformó al ejecutor en un mero figurante en la narrativa gloriosa del ejecutado. La victoria real de Chalino ocurrió en el plano de la percepción espiritual, donde el impacto de su elección resonó mucho más allá del alcance de las armas de sus enemigos. El cambio de percepción, aunque sutil al principio, se consolidó cuando el sol iluminó su cuerpo abandonado, revelando que incluso allí, en la soledad del final, mantenía la misma aura de control demostrada en el escenario. El sistema que buscaba imponer el olvido a través de la violencia terminó por garantizar que el nombre de Chalino
Sánchez fuera grabado en el ADN cultural de Sinaloa con letras de fuego y sangre. La derrota del antagonista fue completa porque no logró capturar la esencia de aquel hombre, solo su carcasa mortal, mientras el alma de su legado escapaba hacia la inmortalidad. Lo que debía ser un ejemplo de sumisión se convirtió en el mayor himno de resistencia jamás entonado en el noroeste de México, cambiando para siempre el peso de la historia. La filosofía que emana de aquella noche en Culiacán no reside en la búsqueda desesperada por la supervivencia, sino en la aceptación serena de aquello que no se puede cambiar, un concepto que el estoicismo clásico define como la fortaleza interna del hombre. Chalino Sánchez comprendió en el instante en que las palabras de la nota tocaron su conciencia, que su control sobre la duración de su vida había expirado, pero su dominio sobre su propia reacción permanecía absoluto e inviolable. Esta sabiduría profunda reside en reconocer que el destino es un molino, implacable. Pero la integridad moral es la única propiedad que nadie puede confiscar de un individuo, ni siquiera bajo la amenaza inminente de la muerte. Al decidir terminar su presentación con la voz firme, demostró que la verdadera libertad no es la ausencia de peligro, sino la capacidad de actuar con virtud mientras el fin se acerca, transformando la tragedia en un acto consciente. La narrativa comunica una verdad universal y atemporal. El legado de una verdad dicha o cantada es infinitamente mayor que la biología efímera de quien la profiere ante una multitud atenta. Chalino no eligió ser un mártir por deseo de gloria póstuma, sino porque entendió que su voz era el vehículo de una realidad que pertenecía a todos los que sufrían en aquella tierra árida de Sinaloa. Al rechazar el papel de víctima, elevó su existencia más allá de la carne y la sangre, convirtiéndose en un símbolo de resistencia ética que sobrevivió a su propia ejecución física a los márgenes del camino. La lección central aquí es que la vida biológica es solo un capítulo corto, pero la forma en que escribimos las últimas líneas define si seremos un recuerdo pasajero o un eco eterno que resuena en el alma de un pueblo entero a través de las generaciones venideras. Integrar este mensaje exige comprender que la fuerza real no está en evitar el enfrentamiento con lo inevitable, sino en mantener la rectitud moral mientras el destino se cumple con precisión quirúrgica. Chalino Sánchez no necesitó discursos largos ni gestos heroicos para enseñar esta lección. Su elección de permanecer en el escenario, sosteniendo el micrófono como su último bastión de poder, fue la mayor clase de filosofía práctica jamás vista en Sinaloa. Nos muestra que cada individuo posee un santuario interno de integridad que permanece inaccesible para cualquier opresor, siempre que el hombre se niegue a entregar las llaves de su propio respeto a través del pánico. La verdadera sabiduría reside en la percepción de que, aunque no tengamos el control sobre cuándo se detiene la música, tenemos el control total sobre la melodía que elegimos tocar hasta el último segundo de nuestra jornada terrenal, sin concesiones ni miedo. El sol que nació aquella mañana sobre la carretera polvorienta de Culiacán iluminó el fin de un cuerpo, pero el nacimiento de una leyenda que ninguna nota podría borrar. El silencio sepulcral del asfalto donde Chalino Sánchez dio su último suspiro contrasta eternamente con el sonido vibrante de su voz, que aún hoy resuena en cada esquina y alma de Sinaloa, demostrando que la muerte física es impotente contra quien decide no doblegarse ante el miedo. Él nos legó el ejemplo brutal de que la integridad es la única posesión que llevamos a la tumba y la única herencia que permanece viva en el tiempo. Ante el abismo no eligió la huida, sino la conclusión digna de su obra, transformando su ejecución inminente en un acto supremo de resistencia poética. Si recibieras tu sentencia de muerte hoy, en mi siguiente medio de tu trabajo, ¿tendrías el coraje de terminar lo que empezaste? ¿Qué revela esta historia sobre ti?